Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y entonces dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Le siguieron. Bueno, allí hay una palabra bien bonita que el Señor Jesús esté hablándonos. Dígale: Señor, habla mi vida, mi corazón en esta mañana. En tu nombre, Jesús, estamos dispuestos para oír tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, es muy interesante este versículo que lo conocemos hace mucho tiempo, donde el Señor le dice a unos pescadores, les dice: los voy a hacer pescadores de hombres. Allí está el Señor principiando su ministerio y está allí entonces Jesús en Galilea, donde se está cumpliendo lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón, de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y dice: este pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Allí en Galilea era una región estigmatizada, no era tan tenida en cuenta como en la región donde estaba Jerusalén. Allí en Galilea era gente humilde, sencilla, gente del vulgo, muchos con trabajos muy humildes. Entre ellos habían muchos que vivían de la pesca. Y allí junto al mar de Galilea habían dos hermanos, que era Simón y eran Andrés. Estaban allí en su oficio, estaban allí trabajando, estaban allí pescando. Bendito el Señor. Pero nos dice que el Señor les hace un llamado especial. Y el Señor les dice a ellos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Mateo no nos relata todo lo que también aconteció con ellos, que dice la Biblia que ellos estaban también pescando, que habían tratado toda la noche de pescar, que ya lavaban sus redes en la madrugada, se iban tristes porque no habían podido pescar nada. Pero el Señor les dice: bueno, ¿por qué? Por favor, lleven las barcas allá mar adentro y echen las redes. Pedro, en su forma de ser, le dice: Señor, toda la noche lo hemos intentado. En otras palabras, Pedro le dice: Señor, nosotros somos los expertos. La hora de pescar es en la madrugada y no hemos pescado nada. ¿Cómo me dices que lo haga en este momento? Nosotros somos los que sabemos, conocemos este mar, conocemos el tema de la pesca. Pero entonces él obedece y dice: Señor, toda la noche lo hemos intentado. Pero dice, hay algo que lo lleva a creerle y le dice: mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, o sea, en tu nombre, bajo tu ordenanza echaré la red. Y quiero decirle, hermanos, que esa palabra de Jesús tiene poder. Que esa palabra no es la de un hombre. Que esa palabra no es la de un hombre que promete y no cumple. Esa palabra tiene poder. Y él les dice: echen, boguen mar adentro y echen nuevamente la red. Y cuando lo hacen, tal vez sin creer lo que iba a pasar, tiran la red. Y era tanto los peces que tuvieron que llamar otra embarcación para que les ayudara, porque se hundía al ver tanto pez. Y cuando ellos entonces ven eso y están allá a la orilla nuevamente, se postran delante del Señor, lo reconocen a Él. Pero el Señor les hace una invitación y les dice: vengan en pos de mí, porque ya no van a seguir pescando peces. Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Es un llamado especial. Pero me llama la atención, mis hermanos, dos palabras allí. En ese versículo: os haré pescadores. Los haré pescadores. Hacer tiene que ver con este verbo de formar. Cuando la Biblia habla de hacer, está hablando de un proceso de formación. Está hablando de un proceso. Amén, gloria al Señor.
los voy a hacer, los voy a formar. Voy a empezar, es más, le está diciendo a Pedro y a Juan, ustedes son el material, la materia prima, con lo que yo voy a hacer unos pescadores de hombres. Permítanme, yo los tomo a ustedes y los formo. Yo voy a hacer de ustedes. Me llama la atención que no dijo los voy a convertir al instante, sino que utilizó este verbo hacer, que es formar. Voy a formar de ustedes unos pescadores de hombres. Bendito el Señor Jesucristo. Por eso empieza trabajando así Dios con el hombre. Dios toma al que sea y es la materia prima. Y Dios, que es el maestro por excelencia, el alfarero por excelencia, amén. Y Él entonces toma la materia prima y Él hace de nuevo, Él forma, Él tiene un proceso y un propósito único y exclusivo con cada uno de nosotros. Por eso Él nos llama a los perfectos, porque no llamaría a ninguno. Él llama a personas con errores, con dificultades, ocupados en nuestro trabajo, en nuestras cosas cotidianas, así como estaba Pedro y su hermano en sus cosas cotidianas, pero dice, yo tengo un propósito con ustedes y los voy a formar, voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, aleluya, los voy a hacer. Y Él se propone, Él es el maestro por excelencia, Él va a hacer unos discípulos, tiene que formarlos, tiene que dedicarles tiempo, pero dice, voy a hacer, os haré pescadores de hombres. Los voy a hacer. Tiene que dedicarle tiempo a formarlos, porque una cosa es que usted convierta algo al instante. Una cosa es que usted tome un molde y haga tortas o lo que usted quiera con un molde. Pero otra cosa es que usted los forme, que usted tome como los niños tomarían una plastilina y empezar a formar en esa plastilina con su creatividad cosas que solamente le llegan a su mente y dicen, ve, aquí tengo, esto fue lo que formé con mis propias manos. El Señor está diciendo, los voy a hacer. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Por eso es que Él también, una vez cuando le presenta a Pedro, ya antes se lo había dicho. En el momento que los presentaron, entonces iba su hermano y le iba a presentar, iba a hacer la presentación entre Jesús y Pedro. Pero el Señor de una vez mira a Pedro y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Le dice, tú eres, pero tú serás. Le da el diagnóstico de lo que Él es, pero también le da la promesa de lo que puede llegar a ser en las manos del Señor. Amén. Así que el Señor en esta hora no está mirando aquí gente perfecta. No está mirando allá en la casa donde están cada uno de ustedes a los mejores, a los más perfectos, a los que nunca han cometido errores, a los que tienen una vida intachable. Dios está mirando y está buscando materia prima. No sé si usted se disponga para hacer materia prima y decirle, Señor, cuenta conmigo, fórmame, moldéame, gloria al Señor. Y Él es experto en hacer cosas maravillosas, inimaginables, gloria a Dios. De lo que usted menos cree, de donde usted menos cree, el Señor toma a alguien, amén, y empieza un proceso de formación. Empieza un proceso en su vida donde Él es formado. Por eso dice la Biblia, dice en Filipenses, que el Señor, la buena obra que empezó en nosotros, Él la perfeccionará. Amén. Él perfeccionará esa obra hasta el día de su venida. Así que esta obra el Señor la ha empezado en cada uno de nosotros, pero la sigue perfeccionando. Él en ese momento, al decirle a Pedro y a su hermano, y al decirle a Andrés, decirle, vengan que los voy a hacer, le estoy diciendo, ustedes me siguen y yo me comprometo en dedicarles tiempo. Yo me comprometo en ser su maestro. Yo me comprometo en ayudarlos y formarlos hasta que se conviertan en pescadores de hombres. En otras palabras les dijo, vengan
matricúlense en la escuela de Jesús. Ustedes tienen el privilegio de ser matriculados en esta escuela de Jesús, y en esta escuela van a aprender a cómo ser pescadores de hombres. Yo no sé si en esta mañana alguien que escriba, alguien que diga amén, alguien que allá diga amén o levante su mano y quiera pertenecer a la escuela de Jesús. Aleluya. El Señor todavía sigue matriculando a la escuela de Él, pero hay un proceso en la vida de ellos. Y entonces el Señor quiere formarlos y dice, bueno, vengan a mi escuela, yo los voy a formar. Pero me llama la atención en el versículo 20 que hay una respuesta de ellos. El versículo 20 dice así: y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aleluya. Ellos dejaron las redes y le siguieron. Ahí es donde está la clave. Si usted quiere pertenecer a esta escuela de Jesús, quiere que el Señor lo forme, entonces allí está lo primero. Dice que al instante ellos dejaron las redes. Hermanos, no es simplemente leer hacia las carreras y decir, bueno, mire, ellos dejaron las redes, ellos dejaron ahí ese pedazo de malla que tenían ahí y esa atarraya, como se dice en algunas partes, la dejaron ahí y se fueron. No, hermano, eso va mucho más allá. Ellos renunciaron a lo que era su vida en ese momento. El mar era su vida. Para un pescador, el mar es su vida. Los instrumentos que él utiliza es todo lo que tiene. Y está renunciando porque dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. Eso no fue un momento de pensarlo mucho. Eso no fue el momento de decirle, Señor, espérenos un mesecito, a ver si podemos dejarlo y organizamos unas cosas. No, fue una respuesta inmediata, porque ¿sabe qué, hermano y amigo que usted está escuchando? Piénselo 2 veces, qué carrera va a estudiar, piénselo 2 o 3 o 4 veces con quién se va a casar, piense muy bien y piénselo muchas veces antes de hacer un negocio. Oh, hermano, pero para entregarle la vida al Señor, para servirle a Él, no hay que pensarlo mucho. Simplemente yo le invito para que deje sus redes, renuncie a lo que sea, porque servirle al Señor es lo más grande, lo más maravilloso. Seguirlo a Él es un privilegio enorme. Alabanzas al Señor. Es un honor muy grande. Por eso ellos al instante le siguieron, porque es que el llamado de Dios es algo tan hermoso, es tan perfecto que lo hace a uno, hermano, renunciar a lo que sea. Y dice la palabra del Señor, texto que usted conoce, porque estamos hablando de que en esta escuela de Jesús, necesitamos renunciar. Hay un proceso. Y lo primero que el Señor les enseñó a ellos fue la renuncia, dejar. ¿Y sabe qué dice en Tito capítulo 2, 11 en adelante? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, verso 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Ahí donde está la clave. Dice que esa gracia se ha derramado sobre nosotros para salvación. Pero la gracia de Dios también nos está enseñando que hay que renunciar. Aquí hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Mire, hermanos, ellos renunciaron a las redes. Al instante dejaron las redes. A veces dejar cosas no es fácil, más cuando estamos acostumbrados a ellos. Pero la gracia de Dios nos enseña que debe haber una renuncia a los deseos mundanos. Algunos dicen, hermanos, es que llevo tantos años practicando esto, es que llevo tantos años con este vicio, con aquello, con lo otro, y entonces me es muy difícil. Pero sabe que la gracia de Dios se ha derramado y nos ha enseñado que por mucho, por difícil que sea, usted sí se aferra a la mano del Señor y de verdad renuncia a lo que le impide
impide seguir a Cristo. Renuncia a lo que le impide servir al Señor. Deje las redes y sírvale al Señor. Gloria al Señor Jesucristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, a esos vicios que no te llevan y no te conducen a nada bueno, sino a la perdición. Renuncia hoy de una vez por todas a esas prácticas. Renuncia a eso. Deja las redes. Deja también aquello que te impide servirle al Señor. Déjalo a un lado y al instante te invito para que sirvas y sigas a este Dios tan maravilloso, a este Dios tan bueno. Alabanzas al Señor. ¿Quién dijo que era fácil? Tal vez la renuncia no sea tan fácil. Tal vez renunciar a algunos amigos. A algunos le ha tocado renunciar a algunas personas significativas en su vida, pero que están presentando un obstáculo para seguir al Señor. Y entonces es ahí donde hay que tomar decisiones. Porque, hermano, el dejar las redes, que fue la primera lección, recuerde que esta mañana estamos en la escuela de Jesús. El Señor quiere hacernos pescadores. Y la primera lección que ellos tienen es renunciar al mar de Galilea, a las barcas, a las redes, por seguir al Señor. Y entonces la renuncia a veces es difícil. Lucas capítulo 14, del 25 al 30, al 29, nos enseña algo, hermanos. Vea, nosotros a veces no miramos la magnitud y a veces nos enfocamos a muchas cosas. Y miren lo que dice Lucas capítulo 14. El Señor Jesús iba con él mucha multitud, y volviéndose, el versículo 26 dice, y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, cuando habla de su mujer o su esposo, e hijos o hermanos o hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando habla allí de la palabra aborrecer, no quiere decir que usted odie. No está diciendo ahí que tiene que odiar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. No. Todo lo contrario. Hay que amarlos, hay que quererlos. Pero lo que está hablando allí, esa palabra aborrecer, dice amar, significa amar menos. Que usted no debe de interponer ninguna persona por encima del amor al Señor Jesucristo. Ahí es donde está la clave. ¿A qué nos toca renunciar? Muchas veces me ha tocado ver personas que han tenido que renunciar a una relación. Les ha tocado renunciar inclusive a salir de su casa. Padre y madre de pronto los dejaron porque tomó la decisión de seguir al Señor. Pero después se han reconciliado. Pero esa situación es difícil, no es fácil. Y dice ahí, es más, deben renunciar hasta su propia vida. Porque si no, no puede ser mi discípulo. Porque si no, no puede estar en esta escuela. Porque si no, no lo puedo formar. Hay que renunciar, dice, a su propia vida. No quiere decir de quitarnos la vida, no, ni más faltaba. Sino que está diciendo renunciar a esa clase de vida que tú llevas alejada del Señor. Renunciar a tus propios caprichos, a tus propios pensamientos, a la forma egoísta de pensar, y en ese momento decirle: Señor, cuenta conmigo. Y dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, entonces dice, no puede ser mi discípulo. Hay que tomar esa cruz, hay que ir en pos del Señor. Pero entonces, ¿a qué tienes que renunciar? ¿Qué hay que dejar? Los discípulos, aquellos, dejaron sus redes. Pero el Señor sigue en ese proceso. Sigue en ese proceso. Recuerde, el Señor se comprometió y dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. Los voy a formar. Los voy a hacer. Lo primero, la renuncia. Segundo, el Señor les enseñó a ellos a depender única y exclusivamente de Dios. Amén. Ellos podían haber pensado: Señor, si dejamos las redes, ¿qué va a ser del sustento de nuestra familia?
Pedro por lo menos tenía familia, tenía esposa. La Biblia nos habla de que el Señor le sanó la suegra. Y entonces tenía una familia que sustentar. Pudo haber pensado, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está mi sustento? Pero el Señor les enseñó a depender. Porque en una vez Pedro le dice al Señor, Señor, lo hemos dejado todo por servirte. ¿Qué recompensa tendremos? Y entonces el Señor les dice, tengo algo para decirte, Pedro. No hay alguien que haya dejado aquí casas, padre, trabajo, madre, por seguirme, que no reciba aquí 100 veces más de lo que haya dejado. En este siglo 100 veces y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras estaba diciéndole el Señor, no importa lo que hayas tenido que dejar, a lo que hayas tenido que renunciar. Hay hermanos que tenían trabajos donde no eran trabajos honestos y por causa del Señor tuvieron que renunciar a esos trabajos. Y tal vez se les vino el mundo encima, estás loco, es una tontería, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Pero eran trabajos deshonestos, tal vez que no agradaban a Dios y lo dejaron, renunciaron a eso. Oh, pero ellos mismos pueden testificar que este Dios no los ha dejado solos, que este Dios no los ha desamparado. Oh, porque como dijo el salmista, inclusive aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Él es el que nos sustenta. El Señor le dijo a sus discípulos en esa escuela donde les estaba enseñando a ser pescadores de hombres, les dice también Mateo capítulo 6, una enseñanza tan bonita que usted y yo la conocemos a partir del versículo 25, donde les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro vestido, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad pues las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis mucho más que ellas? Y vosotros, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Dios les enseñó allí y les dijo, no se afanen. Los gentiles se preocupan por todas esas cosas materiales, andan preocupados por todo eso, pero vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad. Hay un Padre celestial. Eso no nos está diciendo no trabaje, siéntese ahí a ver qué le cae del cielo. No, nos está diciendo que aunque nosotros trabajamos, que aunque nosotros estamos en una trabajando y cumpliendo un horario, cumpliendo con nuestros compromisos, pero también nos está diciendo que hay un Padre celestial que nos bendice, que usted no depende de un patrón, que usted no depende de unas máquinas, que usted no depende de un negocio, de una persona o de una empresa, que usted depende de aquel que da sustento, que da pan al que come, semilla al que siembra, que hace descender la lluvia y hace brotar el alimento. Este Dios que sustenta el mundo, porque todas las cosas por Él fueron hechas y todo lo que hay en el mundo por Él subsiste. Oh, si tenemos alimento, si tenemos vestido, es porque hay un Dios todopoderoso que ha provisto para nuestras necesidades. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo que tú tienes, ese alimento, ese arrocito, esa comidita, la ha provisto Dios por su gracia y misericordia. Alabanzas al Señor. Dios les enseñó a ellos a depender, a no tener tanto la mirada puesta en las cosas materiales, las cuales son inciertas. Oh, el Señor incluso les enseñó de esta manera a ser humildes. Y viene la tercera lección, porque en ese momento el Señor les está diciendo, miren, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. El Señor nos enseñó la humildad. Los estaba enseñando a ser
sus discípulos a ser pescadores de hombres. Alabanzas al Señor. Y de esta manera les enseña la humildad. El Señor Jesús hizo de la humildad una virtud. En el tiempo que Jesús estaba en la tierra, la palabra humildad no existía. El que era humilde era sinónimo de cobardía, era sinónimo de miedoso. Pero el Señor hizo de la humildad una virtud tan grande. El Señor mismo lo dijo allí en Mateo capítulo 11. Y está diciendo a partir del verso 28. Y les dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él los estaba haciendo. Recuerde, os haré pescadores de hombres. Y la tercera lección era enseñarles la humildad. Pero ¿cómo les iba a enseñar humildad? ¿Cómo es de fácil decirle a otro: oiga, sea humilde? Y yo, lleno de orgullo. ¿Cómo es de fácil decirle a alguien que hagan las cosas, pero yo no las hago? Pero el Señor les dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender la humildad era una de las tareas más difíciles, porque ellos estaban siendo oprimidos por un imperio. Porque Israel para ese momento querían un líder no que les enseñara la humildad, sino un líder que los llevara a una rebelión y a pelear contra el imperio romano. Eso es lo que esperaban. Pero llega el Señor diciéndoles que no es así. Llega el Señor diciéndoles: si tu enemigo te hiciere algo y te obliga a llevar una carga, una milla, no vayas una milla, vaya dos. Si tu enemigo te pide de comer, dale. Si te pide de beber, dale. Y el Señor enseñó la humildad Él mismo, porque fue manso y humilde de corazón. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender esa clase de humildad, porque a veces somos tan orgullosos, a veces somos tan altivos, que no esperamos ni la más mínima agresión para de una estar respondiendo igual que el otro, estar respondiendo con un insulto peor, estar respondiendo con una acción peor, porque no queremos ser agraviados, porque no queremos que nadie nos falte a nosotros. Entonces de una estamos listos para responder con altivez y con orgullo. Pero lo que el Señor nos enseñó fue algo muy diferente. Usted recuerda ese pasaje, porque Él les dijo: aprendan de mí, y Él dio ejemplo. El Señor estaba a punto de ser llevado a la cruz, está en una de las últimas cenas y está allí con sus discípulos. Y entonces recuerde que en el tiempo bíblico siempre habían en las casas, había un esclavo, había un siervo de siervos con una toalla y con un balde en la entrada de la casa. Y bueno, desde ese tiempo se estaban aplicando los protocolos de bioseguridad. Allí estaba la limpieza del calzado de los pies. ¿Por qué se hacía esto? Los pies mantenían empolvados, las calles eran sin pavimentar, y entonces las mesas eran bajitas y era de pronto antiestético, y también podría ocasionar problemas de salud comer y con los pies allí tan cerca a la comida, empolvados. Entonces siempre había alguien, pero el que hacía ese trabajo era un esclavo, y era el esclavo de más baja condición. Cuando llegan a una cena con el Señor los discípulos, todos van entrando al lugar de la cena y ven el balde, porque ahí está el balde. Y ven la toalla, porque ahí está la toalla, pero no estaba el esclavo, no estaba el siervo. Y cada uno se fue sentando. Y mientras se sentaban, sabían que alguien tenía que lavar los pies de los discípulos. Sabían que alguien tenía que hacer esa labor. Pero cada uno se miraba el uno al otro y decía: no, eso que lo haga fulano. Tal vez Juan decía: no, yo soy aquí recostadito al Señor, y decía: yo soy el consentido del Señor. Otro Pedro decía: no, yo con las revelaciones que tengo, que Dios me ha dado, yo no
No, tal vez eso que lo haga otro y así sucesivamente, pero para sorpresa de todos ellos, el que menos se esperaba, el Rey de Reyes, el Señor de Señores manifestado en carne, amén, estaba allí, se levanta de la mesa. Toma, sí, dice que se quitó el manto y se ciñó la toalla y empezó con el baldecito a lavar los pies de los discípulos. Yo me imagino el rostro sonrojado de ellos al ver a su maestro allí de rodillas lavándole los pies. Eso fue algo impactante. Y no solamente eso, sabe mi hermano, que para ese tiempo ya Judas había hecho el negocio, ya Judas ya había hecho el negocio para vender, para entregar a su maestro, ya tenía en su bolsillo las 30 piezas de plata que le habían dado, ya estaba allí todo listo. Y Judas entonces también el Señor le lava los pies a Judas. ¿Será que el Señor no sabía? Claro que sí. Pero en ese sentido de humildad, cual nunca más podemos ver esa humillación de Cristo. Aleluya. Está allí y entonces lavando los pies aún de ese traidor, pero ahí está haciéndolo. Enseñándonos a nosotros la humildad, enseñándonos a nosotros la mansedumbre, enseñándonos a nosotros el perdón. Es que una cosa es decir soy cristiano, pero otra cosa es tener todas estas virtudes y ponerlas por obra, porque ser cristiano no es simplemente cargar una Biblia, decir yo voy al culto. No, ser cristiano va mucho más allá, va a esto que el Señor nos enseñó, a esta clase de vida. Por eso Él dice, yo los haré, yo los formaré. Oh, alabanzas al Señor, hermanos. Y ¿cómo les parece que en esa situación Pedro se pone en pie y le dice, no, Señor, no, a mí sí que no me vas a lavar los pies? Y el Señor entonces le dice allí a Pedro, Pedro, ven, si no te lavo los pies, entonces no tendrás parte conmigo. No vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro dice, no, Señor, si las cosas son así, entonces no solamente los pies, láveme las manos, la cabeza, todo, porque si algo quiero yo es tener parte contigo. Aleluya, alabanzas al Señor. Pero cuando el Señor termina de hacerlo, de lavar los pies, dijo, bueno, no olviden esto que yo he hecho. Ahora les invito para que ustedes lo hagan también. Ahora no es literal, en ese sentido estricto de la costumbre judía, pero sí quiero decirles, hermanos, que lavar los pies a nuestros hermanos, aún a nuestros enemigos, como el caso de Judas que estaba allí, nos enseña a nosotros la humildad. Nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos que tener un corazón sencillo delante de su presencia. El Señor, la cuarta lección que les da es que ellos estaban llamados era para servir, al servicio, no al protagonismo. Ahí lo vemos en Mateo capítulo 20, verso 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo y con sus hijos, o sea, Jacob y Juan, postrándose ante él, oiga, ante Jesús y pidiéndole algo. Por allá tomaron al Señor aparte y se le arrodillaron y le dijeron, Señor. Y él les dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena por favor que en tu reino mis hijos, mis consentidos, oiga lo que hace una mamá. Ellos, porque y Juan y Jacob que se prestaron para eso, ellos se me sienten allá cuando usted esté en el reino, se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Solamente eso te pido. Era una petición egoísta, era una petición cargada de orgullo, de prepotencia, de arrogancia. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Ustedes no saben, todavía no han entendido lo que yo he venido a enseñarles. Ustedes pueden beber
Claro que sí, el vaso en que yo voy a beber, el bautismo en que soy bautizado, a la verdad eso lo van a hacer, pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda no es mío darlo. Pero sabe que el verso 24 dice que cuando los otros discípulos oyeron esto se enojaron. Dijeron, vean estos, mire esa petición que están teniendo, y hay disputa y hay egoísmo y hay peleas entre ellos, y el Señor como que los llama a todos ellos y les dice, vengan para acá. Ustedes saben, verso 25 les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellos. O sea, eso pasa en el mundo. Eso pasa ya con los gobernantes, eso pasa ya con los que tienen poder, que quieren ser vistos de los hombres, que quieren aparentar, que quieren figurar, que quieren ser, que la gente los tenga en alto honor. Pero dice el verso 26, más entre vosotros no será así. No será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermano querido, Dios no nos ha llamado aquí para figurar. Dios nos ha llamado para que seamos los que más salimos, para que seamos los que más nos ve la gente y que digan, wow, oh, qué talentos los que esa persona tiene, qué dones los que aquel tiene. No es para eso. Dios nos ha llamado para servirle. Dios nos ha llamado para que nosotros pongamos lo que Él nos ha dado a su servicio. Alabanzas al Señor. Hoy en día muchos quieren figurar, pero pocos quieren servir. Pocos quieren servir. Hay servicios silenciosos que el mundo no los ve, pero que son hermosos, son valiosos. Hay hermanos que dedican tiempo a orar, horas a orar por los misioneros, por los pastores, por los hermanos de la iglesia. Hermanos, es un servicio hermoso. Muchos no lo ven. Pero esa clase de servicio que tal vez los demás no lo ven, ese servicio que se hace con amor, ese servicio que se hace con sacrificio, el Señor les está diciendo a ellos eso. Dice, es que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque servir es un honor, es un privilegio. Hermano, es algo tan maravilloso que está diciendo allí el versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no vino para que le rindieran simplemente pleitesía. Él vino con una misión. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, qué escuela en la que estuvieron ellos. Qué escuela tan especial en la que estuvieron. Amén, los haré. Y cada enseñanza era una formación para ellos. Pero quiero decirles algo, mis hermanos. Vean, no es solamente la enseñanza. No es solamente la enseñanza, sino que el Señor los llevó para enseñarle a alguien. Usted, a un niño que está aprendiendo a caminar, usted no solamente le puede dar la teoría. Usted puede decir, bebé, bueno, tienes que lograr pararte, tienes que dar un paso hacia adelante, luego dar otro paso, y usted le da la teoría, pero él tiene que practicar. Los discípulos no solamente recibieron esa enseñanza de parte de Dios, sino que tuvieron una práctica. El proceso de formación tiene dos elementos importantísimos. El proceso de formación tiene estos dos elementos, la enseñanza y la experiencia. Así que la enseñanza la recibimos a través de la palabra, pero las experiencias las vivimos nosotros. Cada uno ha podido experimentar. Y en cada experiencia con Dios aprendemos algo nuevo. En cada experiencia con Dios lo conocemos más a Él. En cada experiencia con Dios nos enamoramos más del Señor. Y esas experiencias que los discípulos vivieron, los hicieron, hermano, aumentar tanto la fe, que aunque en el momento de la crucifixión se llenaron de temor y se alejaron, después de que el Señor resucite y son llenos del Espíritu Santo, son unos hombres tan apasionados, tan entregados, que todos prácticamente murieron siendo mártires
murieron algunos decapitados, otros murieron crucificados, pero estaban más dispuestos a dar su vida que a renunciar al Señor. ¿Por qué? Porque tuvieron unas experiencias que le marcaron la vida. Muchas experiencias. Las experiencias nos hacen crecer en la fe. Las experiencias nos hacen conocer al Señor. Varias de las experiencias que vivieron aquí los discípulos, no hay tiempo de profundizar mucho en ellos, pero por ejemplo, hermanos, ¿cómo pudo haber sido de impactante la experiencia que vivieron sus discípulos cuando estaban con esa gran multitud, más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños? O sea que la cantidad se duplica. Y estaban allá en una colina donde el Señor les dice a ellos: denles de comer. Los discípulos, yo creo que después recordarían esa anécdota diciendo: uy, cómo sufrimos cuando el Señor nos dijo que le diéramos de comer. Pensábamos que el Señor estaba bromeando, o no estaba en sus cabales, porque ¿cómo íbamos a hacer nosotros para darles de comer? Pero también creo que esa experiencia la recordaban ellos y diciendo: oh, pero cuando llega Felipe con ese niño, 5 panes, 2 peces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, eso servirá tal vez para un refrigerio aquí para los discípulos y ahí de a pedacito. Pero el Señor, ¿cómo tomó esos panes? ¿Cómo tomó esos peces? Y cuando Él da gracias y empieza a repartirlos, tal vez no creíamos lo que iba a suceder, pero empezamos a repartir, y el pan no se acababa, el pescado no se acababa. Hoy toda la multitud quedó saciada y hasta nos quedaron, ¿te acuerdas? Y hablaban entre ellos, ¿te acuerdas? Hasta 12 cestas nos quedaron. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Y yo no sé, hermanos, si usted ha vivido experiencias en esta escuela de Jesús. Oh, yo he vivido experiencias maravillosas. Oh, he visto experiencias gloriosas donde el Señor también ha provisto de lo poquito, lo ha multiplicado, que es algo inexplicable a la mente humana. Y uno después hace cuentas y dice: pero ¿cómo nos alcanzó esto para aquello y para lo otro? Hermano querido, pero es que no es la mano nuestra, es la mano de Dios allí multiplicando y bendiciendo, aleluya. Y esas experiencias como que marcan nuestra vida, amén. Y cómo no creerle a este Dios tan maravilloso. Alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre. Por eso, hermanos, que las experiencias con Dios son tan maravillosas. ¿Qué más experiencias vivieron ellos? Experiencias de sanidades. Yo estoy aquí haciendo un recuento como que ellos por allá después recordaban en su ministerio, tal vez sentados ahí a la mesa, y recordaban acerca de Jesús y decían: oh, ¿recuerdas? Y entre ellos decían: ¿recuerdas a aquella mujer que estaba enferma de un flujo de sangre? Y cómo íbamos en la multitud. Y recuerdas cuando el Señor dice: alguien me ha tocado. En ese momento pensamos: el Señor otra vez está bromeando, porque todos estamos encima de Él, todo el mundo lo aprieta. ¿Y cómo se le ocurre preguntarnos que a alguien le ha tocado? Oh, pero recuerdas, y entre ellos hablaban de esa experiencia y decían: oh, pero recuerdas cuando el Señor dice: no, es que alguien me ha tocado de una manera diferente, porque de mí ha salido poder. Y cuando por allá levanta la mano una mujer temerosa y dice: Señor, fui yo quien te toqué. Oh, pero el Señor no la regaña, sino que solamente entonces, no solamente la sanó, sino que le dice: mujer, grande es tu fe, y también le dio la salvación. Alabanzas al Señor, tu fe te ha salvado. Y ellos dicen: oh, qué día tan especial, qué momento. Oh, hermano querido, esas experiencias de sanidad. Alguien puede decir amén a eso. Alguien ha tenido la experiencia de que el Señor lo sane, y sabe que en toda esa experiencia Dios nos va formando también. Nos va enseñando que para Él no hay nada imposible. Nosotros como familia hemos visto la mano de Dios, hemos visto y hemos vivido experiencias de sanidad tremendas con mi suegro, con hermano Gildardo, con Josué, conmigo mismo, con mi esposa. Vea, con todos hemos visto milagros maravillosos, obras maravillosas, y esas experiencias nos enseñan, nos forman de que el Señor tiene el control de todas las cosas.
Oh, hermano, experiencias tan maravillosas. Yo me los imagino a ellos hablando allá, cuando ya estaban en la iglesia, allá en Jerusalén, después de que el Señor se había ido, y recordando esas experiencias. Oye, Pedro, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en alta mar y la barca estaba a punto de hundirse? Oh, sí, claro que lo recuerdo. Recuerdo muy bien porque vimos al Señor que venía y pensamos que estábamos viendo como un espanto, algo así, o un espíritu, pero recordamos esa voz que reconocimos al instante cuando Él dijo: no tengan miedo, yo soy. Y recuerdas cuando Él simplemente dijo y le ordenó a la mar y al viento que se estuviesen quietos y le obedecieron. Claro que sí. Oh, ese día pudimos reconocer que este Dios, que Él era Dios manifestado en carne, porque aún el mar y los vientos le obedecen. Esas experiencias los formaron a ellos. Y hermano querido, y quiero decirle que esas experiencias no fueron solamente para los discípulos. Aquí está ese mismo Jesús y tú puedes seguir teniendo experiencias con Él. Yo te invito para que estés cerca de Él, para que estés en esta escuela de Jesús, para que te metas en su presencia y maravillas vamos a ver. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, aleluya. Pero creo que una de las experiencias más maravillosas que marcó a los discípulos fue el ver la tumba vacía, ir allá después de que Jesús había muerto y después de que ellos tal vez habían perdido toda esperanza, e ir allá a la tumba y ver que la tumba está vacía. Creo que fue una experiencia inolvidable. ¿Saben por qué? Porque después lo vieron resucitado y ese fue el sermón, el mensaje de ellos en Hechos de los Apóstoles. Cristo ha resucitado, aleluya. Y esa experiencia es inolvidable. Oh, hermano, hay experiencias que hemos vivido con Dios maravillosas que nos han marcado la vida, pero yo le invito para que no solamente vivamos de experiencias del pasado. Hoy tú puedes tener una experiencia con Dios. Dios quiere hacer de ti, ¿sabe qué hizo de ellos? Pescadores de hombres. Ahora vemos a esos hombres que tal vez nadie daba nada por ellos. Vemos a estos hombres predicando a diestra y a siniestra, predicando en Jerusalén, predicando en todas estas ciudades de Grecia, predicando en Samaria, predicando en Galilea, predicando hasta lo último de la tierra. Y hoy en día tenemos predicadores también por todas partes, por muchos países. Amén, porque Dios sigue formando siervos, Dios sigue formando pescadores de hombres. Pero yo le invito para que usted se meta ahí en esa escuela y dígale: Señor, fórmame a mí también. Yo le invito para que no solamente vivamos de esas experiencias del pasado, sino que hoy le digamos: Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. En esta situación que estoy viviendo, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver, Señor, tu respuesta. Yo quiero ver, Señor, que hagas cosas grandes y maravillosas. Estaremos orando en un momento por los hermanos. No sé si haya alguien ahí que alguna visita que haya escuchado esta palabra, que quiera renunciar al mundo y vivir hoy para Dios y vivir este encuentro con el Señor. Yo le invito para que nos escriba alguno que esté apartado y que quiera reconciliarse. Vamos a orar. Nuestro hermano Marcos nos dirige en una alabanza y ya estaremos haciendo esta poderosa oración. Hermano Marcos, se nos fue el audio, empezó sonando y después se fue. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos hermanos a prepararnos, vamos a decir, hermano Marcos puede solucionar allí. Y qué bueno hermanos, estamos hoy aquí en usted día misionero. Y tal vez haya alguien allí, algún joven que Dios lo esté llamando, algún joven que Dios también lo esté llamando para ser pescador de hombres. Yo no sé,
quién está allá detrás de este dispositivo. Pero lo que sí estamos seguros es que Dios puede llamar, que Dios sigue llamando. Creo que ya tiene el audio el hermano. Amén. Volvió y se fue. Bueno, gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, a orar. Tuvimos ahí la forma de hacer la conexión, pero vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios sea obrando. Vamos a ver si hay alguna petición más por acá, para que oremos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, entonces, que el Señor sea obrando en nuestros hermanos, en nuestras vidas, que el Señor sea glorificándose, amén. Que Dios nos use, que Dios tome el control de nuestras vidas, que podamos participar de esta formación. El maestro sigue trabajando. Él no está en vacaciones, no está en cuarentena. Él sigue formando vidas. Él sigue formando corazones. Vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida. Te ruego, Señor, que obres en mí. Quiero servirle. Amén. Gloria al Señor Jesús. Oramos nuestra hermana Jimena por su hijo Miguel Ángel, que escuchó la palabra, y Mariana, una amiga. Gloria al Señor. Daniela pide oración, quiere seguirle sirviendo a Dios, y no sé cuántos jóvenes más se quieran servir al Señor. Pedro y Andrés dejaron sus redes y le siguieron. No sé si habrá alguien que le diga: Señor, cuenta conmigo, voy a renunciar a lo que tenga que renunciar por servirte, por seguirte. Oremos. Soberano y eterno